Yo me definiría como mujer cubana, psicóloga, doctora en ciencias psicológicas, especialista en los temas de pareja, mujer, familia, madre de 2 hijos, esposa de mi compañero que a su vez tiene 2 hijos, por lo tanto soy madre de 4 hijos y abuela de 8 nietos. Es decir, que yo me siento una mujer que en su recorrido vital ha hecho lo que me propuse hacer, lo que yo quise hacer. Quise estudiar una carrera, quise hacer un doctorado, quise trabajar en lo que me gusta y me apasiona y quise tener mi propia familia, ser madre, intentar la relación de pareja, porque mi esposo no es mi primer matrimonio. Pudiéramos decir que soy una mujer cubana realizada de 71 años. Bueno, yo siempre he dicho que la psicología estaba muy consustancial a mi vida personal porque mi papá era médico, psiquiatra y tenía una modalidad de tratamiento muy cercana de los pacientes a la familia del médico. Es decir, visitaba mucho los enfermos mentales en mi casa y él tenía un modelo de asistencia donde incluso algunos enfermos mentales almorzaban con nosotros. Entonces yo me acerqué mucho a la psicología. No quería ser médico porque no me gustaba la medicina, pero me gustaba esa parte humana, esa parte sensible de apoyar, de ver cómo la gente mejoraba. Me gustaba mucho eso. Y entonces no tenía en mi cabeza otra carrera que no fuera ya en la adolescencia, que no fuera la psicología. Aunque durante mi infancia pues estudié música, quise ser bailarina, en un momento quería ser aeromoza, es decir, tenía distintos intereses, pero al final ya cuando se fue consolidando un pensamiento más desarrollado, que es la adolescencia, yo opté desde el primer momento por la psicología. Si no hubiera tomado la psicología o si no me lo hubieran dado, no sé qué hubiera hecho, porque realmente no tenía demasiadas opciones. Finalmente pude estudiar psicología y bueno, todo el decursar de la carrera yo me di cuenta de que efectivamente esa era mi vocación y que esa era la carrera que a mí me gustaba. Entonces fue un camino muy lineal porque muy tempranamente ya definí mi vocación. Creo que a partir justamente de esta historia personal, familiar, también mi padre tenía una consulta, hacía psicoanálisis antes de la revolución y acostaba a los pacientes en el diván. Y yo muchas veces de niña llegaba allí y veía a mi padre conversando con aquellas personas en el diván y aquello me impresionaba, pero me gustaba porque la gente salía contenta, salía bien y bueno, desde ahí se me fue entrando en el ADN la necesidad de hacer eso, de hacer psicoterapia, de hacer... Y en el curso de la carrera enseguida empecé a estudiar psicología clínica, que es la especialidad que yo hice. Es decir, psicología social y psicología clínica. También incursioné un poco en la psicología educativa, pero me gustó mucho la psicología clínica. Y al graduarme, bueno, pues ahí me quedé de profesora de la Facultad de Psicología, pero también investigando en el tema de la familia, de la psicoterapia familiar, que fue a lo que me dediqué, incluso las asignaturas que impartí después de graduada tenían mucho que ver con eso. Y ha sido el trayecto a través de la cual yo me he desarrollado toda mi vida. Hice mi doctorado en ese tema, trabajé en investigaciones en el tema de las familias cubanas y desarrollé mi práctica profesional en investigación con las familias y en la práctica clínica con las familias. Así que todo ha sido como muy armado, muy coherente, parece un cuento causa-efecto, ¿no? Pero ha sido realmente así. En mi historia personal, la carrera fue gestando como ese interés que viene desde muy tempranamente en la infancia, ¿no? Es cierto, siempre me llamó la atención de que la psicología, las aulas universitarias siempre tenían más mujeres que varones. E incluso las teorías psicológicas que nos impartían en la facultad eran protagonizadas por hombres, desde Freud, Watson, hasta Vygotsky, los soviéticos, todos eran los grandes pensadores, eran hombres.
Y curiosamente también nosotros teníamos aulas muy femeninas y el presidente de la FEUR era un varón, o el decano de la facultad era un varón. Es decir, era un hombre. Y esto, por supuesto, está atravesado por la asignación de la cultura patriarcal al poder masculino, cuando realmente la inteligencia, el desarrollo de la psicología tuvo como protagonistas muchas mujeres. Incluso la psicología cubana. La psicología cubana es una psicología eminentemente femenina, donde ha habido muchas mujeres que han desarrollado, que han publicado libros, que han desarrollado técnicas psicológicas, que han hecho teorías, incluso hay más doctoras en ciencias mujeres que hombres. Pero cuando va a haber como de alguna manera una luz o un protagonismo, a veces las mismas mujeres le adjudican ese lugar o ese espacio a los hombres, como los presidentes de las sociedades cubanas de psicología también fueron en su historia básicamente hombres, salvo Carolina de la Torre y yo, que llegamos ahí a imponer una presencia fundamentalmente femenina y dar una visión también, ya se vinieron desarrollando después todas visiones desde la perspectiva femenina de género en el campo de la psicología. Por ejemplo, en los estudios que yo he hecho, no es imposible estudiar familia si no tienes como eje transversal el género, porque familia es una estructura eminentemente patriarcal, de herencia patriarcal. Entonces, las visiones o las perspectivas de género, el lugar de la mujer en la familia era contemplado desde visiones muy tradicionales. Entonces, toda esa mirada o el cambio de mirada ha sido gracias al fruto de los estudios y de las investigaciones de muchas mujeres en Cuba, que han tenido una perspectiva de género y que le han dado un vuelco importante a las visiones que se tienen dentro del campo de la psicología y de las teorías psicológicas. Porque en las teorías psicológicas a veces se habla mucho del individuo, del sujeto social, de la subjetividad individual, pero eso casi siempre es remitido a un hombre, a la visión o a la perspectiva o a la mirada desde un hombre. Así que ese sujeto quedó subsumido en la visión hegemónica masculina. Cuando tú introduces la psicología femenina o la manera en que las mujeres se conectan con el mundo público, con el mundo social, con el mundo laboral, comienza a haber otra visión diferente en cuanto a la relación entre los géneros y a las relaciones sociales humanas. Entonces, la psicología también estuvo muy plagada de visiones tradicionales, de visiones muy acercadas a las ideas, por ejemplo, en el campo de la familia, la idea de la maternidad y la idea de la paternidad. Esa idea de la maternidad que es social, que es cultural, como la madre abnegada, sacrificada, ahí aparece en los textos de psicología la función de la madre en la familia o la función del padre, igual el padre dador, sostenedor, protector, y esto viene hasta desde los estudios de Freud, que se veía desde lo cultural a la mujer. Y ahí eso fue transmitiéndose de generación en generación como si fuera un bloque o una psicología construida desde la ciencia, pero con un sesgo de género realmente muy tendencioso desde la mirada de los géneros tradicionales. Todo ello ha venido calando hondo en los cambios en las investigaciones en Cuba, y esto ha tenido un papel importante en la mujer o la psicóloga mujer, que ha introducido todo el tiempo esta perspectiva o esta mirada desde la visión de género. Realmente lo que me ha fascinado a lo largo de mi vida profesional es acompañar a las personas y a las familias en diferentes contextos y entornos sociales, porque Cuba es una sola, pero Cuba ha vivido una serie de cambios, transformaciones, realidades complejas. Estamos hablando de una etapa antes del periodo especial, estamos hablando durante el periodo especial, estamos hablando en la fase de la pandemia, estamos hablando de los tiempos actuales, es decir, cuando nosotros hablamos atravesado todo este tiempo por impactos de crisis económica, por realidades migratorias. Es decir, las familias, las personas protagonizan las realidades sociales, y eso es una de las cosas que realmente a mí me fascina, porque yo no veo individualmente una persona. La persona me trae una realidad social que la atraviesa,
es decir, el malestar o la problemática psicológica viene muy acompañada del escenario o del entorno social donde la familia se encuentra. Entonces, por lo tanto, nunca es igual a lo largo de mi desarrollo profesional, porque mi perspectiva es psicosocial, mi perspectiva no es intrapsicológica, inconsciente, de mirar el mundo interior de las personas, no, la perspectiva que los psicólogos cubanos generalmente trabajamos es la persona y sus circunstancias. Y cuando te traen circunstancias vitales, estas te enseñan mucho también de la sociedad donde tú vives, de las contradicciones que tienen las personas en la sociedad donde tú vives, de los dolores o los padeceres que tienen, del tipo de patologías o el tipo de problemas cambia en función del escenario social o en función del momento social. Por ejemplo, ahora estamos mirando muchos trastornos de ansiedad porque la realidad es compleja, tiene una sensación de incertidumbre con el futuro, las personas sienten que no tienen control real sobre su propia vida, sobre sus economías. Entonces todo esto produce determinada sintomatología, que es diferente a la de otros momentos. Ahora muchos duelos migratorios, por ejemplo, la gente vive el desprendimiento de los nietos, el desprendimiento de los hijos, la familia transnacional, o sea, cómo logran comunicarse en la distancia. Es decir, hay unas realidades, entonces siempre la realidad reta a la psicología, siempre estás retando a la psicología, siempre los pacientes te retan, tú tratas de encontrar siempre nuevas maneras de ayudar, nuevas maneras de operar con los problemas sociales. Entonces, puedo decir que no es que tú te gradúes y ya basta con el conocimiento para acompañar a la gente a lo largo de toda la vida. Te puedo decir que hace 5 décadas, en 5 décadas yo he aprendido muchísimo de mis investigaciones, de la sociedad en que vivo, de la realidad en que vivo, del entorno, diríamos, internacional, donde la gente se mueve, porque hoy día no te traen problemas a la consulta solo de Cuba, sino la familia tiene un intercambio a través de la red. Entonces un paciente lo mismo te enseña un meme que te enseña un WhatsApp de la familia que habla de una realidad donde el paciente no está fuera, y ella me dice, no me contesta, no me responde, y yo no sé dónde está metido, tengo mucha angustia, pero yo el paciente ese no lo tengo aquí, lo tengo afuera. Entonces son realidades que se interconectan con una complejidad cada vez mayor. Es decir, lo interesante de las realidades sociales es que para mí, desde mi percepción, la realidad social se ha complejizado cada vez más y por lo tanto cada vez más requiere de dispositivos de ayuda más integrales, más complejos, que ya no solo basta la psicología o la psicoterapia. Hace falta echarle mano a políticas sociales, a operadores sociales, a trabajadores sociales, a todo el que pueda echar una mano en el problema, porque los problemas son bien complejos. Entonces, por ahí está diríamos, mi pasión por lo que hago, o mi satisfacción en lo que hago, es justamente haber acompañado, haber danzado con la realidad social y las familias cubanas a lo largo de estas 5 décadas. El autocuidado. Yo creo que uno no puede, la psicología lleva un alto nivel de empatía, lleva un alto nivel de ponerse un poco en el lugar de los demás, lleva incluso sintonizar con unos dolores que pueden ser muy fuertes, como las pérdidas de un hijo, como las muertes de un familiar, como una discapacidad, como un diagnóstico repentino de una enfermedad terminal. Es decir, hay dramas humanos que tú tienes que estar preparado emocional, psicológicamente, físicamente, para tomar la distancia operativa necesaria, poder acompañar, poder ayudar, y eso requiere de mucho autocuidado personal. Requiere de mucha capacidad de uno estar bien. Porque si uno está mal o si uno tiene una enfermedad física o un dolor,
es muy difícil entrar en sintonía con los demás. Entonces hay una responsabilidad social importante que es cuidarse, ser un ejemplo también, porque no puedes ser un psicólogo para los demás predicando lo que no haces, predicando lo que no haces, no puedes. Es decir, tú no puedes decir a las personas que tienen que aprender a respirar si no respiras, o que tienes que dormir lo mejor posible si no duermes, o que tienes que alimentarte bien si no te alimentas, o que no debes de fumar si fumas. Es decir, tienes que ser una especie de modelo o de supuesto ejemplo para poder tener la fuerza moral de apelar a que los otros se deben de cuidar. Entonces, para cuidar hay que cuidarse. Con lo cual, yo te puedo decir que yo trato por todos los medios de hacer ejercicios de respiración, de meditación, de caminatas, caminar con mi esposo, caminamos mucho, de vez en cuando yoga, todo lo que son las técnicas del mindfulness o la concentración plena, que me ayuda mucho a atender a los pacientes. Es decir, hay toda una serie de recursos que yo uso cotidianamente para poder realmente estar lo mejor que yo pueda para atender a los demás, ¿no? Vivimos en una suerte de paralelismo entre una mujer cubana que ha tenido un desarrollo en muchísimas esferas, un desarrollo profesional, técnico, que es una mujer, diríamos que ya no está llena de prejuicios, es una mujer emprendedora, al mismo tiempo con una realidad que la remite a ser fundamentalmente el horcón de la casa, es decir, de una mujer que yo incluso no veo con felicidad el aumento de la jefatura femenina en las realidades actuales. En otros momentos era como algo a decir, bueno, hay más jefas de hogar casi que jefes de hogar, pero siempre y cuando esta jefatura de hogar no la lleve a vivir unas cuotas de sobrecarga, sacrificio. Estamos en el tema de la mujer cuidadora actualmente de la tercera edad, que tiene que a veces hasta dejar su profesión o su vida laboral para cuidar de un adulto mayor, de una mujer con Alzheimer o un hijo con una discapacidad. Entonces, no podemos exhibir la jefatura femenina necesariamente en el entorno difícil que vivimos actualmente como un logro de la mujer. Sí, efectivamente, la mujer toma decisiones, la mujer es la que organiza muchas veces la economía de la casa, ya no es esa mujer dependiente, oprimida, muy bien, pero sí tiene una sobrecarga doméstica en los tiempos actuales y cómo se ha ido organizando la familia, donde ha habido una ruptura progresiva de la familia nuclear hacia un aumento progresivo de las familias de jefatura femenina, generalmente acompañada de un adulto mayor, y entonces por ahí como que hay estructuras familiares muy sostenidas por la mujer. Y esto ha representado, o sea, una carga. Igual estamos hablando de un aumento de las mujeres de la tercera edad, un aumento de mujeres que viven solas y que te dicen un discurso de cuidé de mis padres, ya no están, cuidé de mi único hijo, se fue y yo estoy sola. Y en esta soledad ya tiene edad de jubilación, tiene carencias económicas, tiene una serie de situaciones que diríamos, bueno, esta situación de esta mujer es esa mujer que todavía es una mujer fuerte, guerrera, resiliente, capaz de ir a un parque y hacer tai chi, se relaciona con sus vecinos, si está en la universidad del adulto mayor, pues va también, pero tiene cuotas de carga, de sacrificio, de erosión en su salud física, mental, es decir, que realmente por eso decimos que hablar de un todo homogéneo es muy difícil, es decir, la sociedad actual cubana es heterogénea, no se puede hablar de un bloque homogéneo de mujeres,
Podemos hablar de mujeres profesionales, pero también podemos hablar de mujeres cuentapropistas y también podemos hablar de mujeres solas y te podemos hablar de mujeres cuidadoras. Es decir, hay un grupo, un calidoscopio de realidades donde desde el punto de vista social yo creo que nosotros somos un país de avanzada desde los ideales. Mira, hay países que están discutiendo otra vez la ley del aborto, por ejemplo, y estamos hablando de una sociedad avanzada en muchos sentidos. El código de familia es un código de familia muy de avanzado, o sea, fue un código donde expresa unos niveles de avance social alto, pero también hemos visto en la sociedad cubana el resurgir de sectores conservadores, de sectores hasta cierto punto medio fundamentalistas desde el punto de vista de determinadas concepciones, donde ahí, en esos sectores que hubo una gran resistencia a otros modelos de familia, a las diversidades familiares, aunque las vivimos, hubo gran resistencia desde estructura, o sea, de pensamiento. Y desde esos sectores hemos visto ciertos retrocesos en esa visión de género, de igualdad de género y equidad que quiere promover la sociedad cubana. Por eso no se puede hablar en un sentido general, sino hay que hablar de determinadas realidades en calidoscopio que están en la sociedad cubana. Con lo cual yo creo que las políticas públicas se están encaminando al tema de la mujer vulnerable, la mujer cuidadora, la mujer que tiene una discapacidad, la mujer que tiene una realidad económica difícil, las madres adolescentes, que ha habido un incremento de la maternidad adolescente y esa maternidad adolescente viene a caer sobre los hombros de una madre, de una abuela. O sea, esa abuela que ayuda a la hija adolescente y que ayuda... Es decir, estos sectores vulnerables es donde hay que enfatizar las políticas públicas para lograr justamente esto que se llama de la equidad y todo este programa del adelanto de la mujer y todas estas visiones que se tienen, ¿no? O sea, ir creando condiciones sociales para que cada vez más haya más equidad. Yo creo que el empoderamiento como término engloba muchas situaciones o muchas realidades. Un empoderamiento visible son los cargos de dirección, donde nosotros tenemos en este momento más ministras, donde tenemos muchas mujeres en el Parlamento, donde se observa, se visibiliza la presencia femenina en muchos cargos en diferentes niveles de estructura. Y eso habla acerca de un empoderamiento femenino en estructuras de poder. Desde ahí pudiéramos hablar que hay un empoderamiento. Yo pienso que en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja, también ha habido un empoderamiento femenino desde el punto de vista de la toma de decisiones, de que ya está muy, muy atrás esa mujer subordinada. Y se ve muy bien en las dinámicas de poder entre los géneros, ¿no? Donde la mujer actualmente en el plano de la relación es una mujer que tiene voz, que discute, que está en conflicto. También pudiéramos hablar que eso no es en todas las mujeres, ¿no? Que eso no es una generalidad. Hay todavía muchas mujeres sometidas a violencia, las veo en la consulta. Está la aceptación acrítica y pasiva de la mujer que tiene que cuidar cuando tiene hermanos varones, tiene que cuidar de su madre porque así le tocó, porque ella es la mujer. Y sus hermanos ayudan en algo, dan algo, pero ella es la que cuida. Entonces desde ahí hay cierta apropiación acrítica de mandatos de género que expresan todavía no un empoderamiento o una toma de decisión de la mujer. Entonces, en este sentido hay señales de empoderamiento de una mujer cubana empoderada, pero falta mucho todavía. Por eso hay que seguir trabajando mucho, porque falta mucho para poder decir, estamos ante situaciones generales de empoderamiento femenino. Yo soy una mujer que defiende los derechos de la mujer, que defiende la equidad de la mujer, pero no soy una feminista radical como versiones del feminismo radical
que termina prácticamente habiendo un desprecio, un rechazo a los hombres. No, es decir, en ese sentido a veces ha habido como formas de feminismo que hay que necesariamente hablar mal de los hombres porque todos los hombres son opresores y todos los hombres. No, yo creo que hay que encontrar puntos de encuentro entre el hombre y la mujer. Yo creo que el feminismo tiene mucho que ver con la relación entre los géneros, con la manera en que los géneros se relacionan, y no una defensa a ultranza de las mujeres de por sí, sino fundamentalmente buscar relaciones más equitativas, más equilibradas, más de complicidad, más solidarias, más de equipo. Entonces, desde ahí sí. Ya te digo, he leído versiones de feminismo radical que no me identifico totalmente con ellas por la manera en que... Entonces, no se trata de establecer una lucha de poder. No se trata de establecer de que el feminismo se enfrente o sea, en una situación de lucha de poder. No se trata de promover resentimientos o rabia contra el género masculino. Se trata de lograr esa equidad y encontrar justicia, ¿no? El Código de Familia del año 75 ya estaba muy desactualizado para los efectos de los cambios de la sociedad cubana, hablando de cómo las teorías y las leyes tienen que atemperarse a las realidades sociales. Un código que fue promulgado en el año 75, te podrás imaginar que tenía una visión de familia, una visión, incluso una visión de una familia nuclear basada en una relación hombre-mujer. O sea, tenía una perspectiva, una mirada ya muy desactualizada para la familia. Entonces era un viejo anhelo lograr que el Código de Familia lograra aprobarse. En muchas tesis de grado siempre se terminaba en las recomendaciones diciendo aprobar el nuevo Código de Familia, es decir, siempre había como una aspiración a que llegara el momento en que las visiones de familias cambiaran, porque había muchas situaciones que estaban en un limbo jurídico donde realmente no había manera de apoyar si hacía falta el recurso del derecho o de las leyes. Realmente no se podía operar con eso. Todo quedaba un poco a nivel de entendimiento entre las personas, pero eso no basta. A veces hay que acudir al derecho y hay que acudir a la ley para que se haga justicia en determinadas circunstancias. Yo recuerdo que yo vi una abuela que se le murió la hija y el padre se raptó la niña, pero era el padre, y la niña hizo un mutismo selectivo, la abuela se quedó en una depresión, fue a mi consulta y se suponía que la niña había que virarla para donde la abuela, para después hacer una reincorporación de la niña al padre. La madre estaba fallecida. Pero en aquel momento no había una ley que amparara a esa abuela. No había entonces el padre tenía derecho a quedarse. Lo que pasa es que la niña tomó la justicia por sus manos, hizo un mutismo, cayó para siempre, no habló más y hubo que devolvérselo a la abuela para que volviera a hablar. Es decir, que ella defendió su caso a través de un síntoma. Entonces, en aquellos momentos veíamos situaciones que realmente no había manera, y por eso yo creo que para mí como psicóloga fue muy importante. Pero también no solo el hecho de tener una herramienta jurídica que pueda amparar a la familia, también fue muy interesante todo el proceso de elaborar el código, de todo el proceso de las consultas populares, que uno tenía un termómetro de por dónde la gente estaba mirando los problemas de la familia. Es decir, fue realmente bien interesante ver qué visiones se tenían de la crianza, de la educación de los hijos, del papel de los padres, del lugar de los abuelos, de las familias diversas, de la posibilidad de tener uniones entre iguales, del amor entre homosexuales, todas estas cosas que eran puntos a debates, situaciones a ver, a dirimir, a discutir. Fue realmente muy interesante escuchar las percepciones que la sociedad cubana, ahí es donde yo me di cuenta de que la sociedad cubana, la del Código del 75 era una, pero la sociedad cubana ahora es otra, completamente diferente.
Y por lo tanto hay sectores progresistas de avanzada, hay sectores retrógrados, hay sectores reaccionarios, hay sectores conservadores, muy conservadores aunque son comprometidos con el proyecto. Es decir, hay de todo tipo de construcción de pensamientos. Entonces, desde esos distintos sectores se construían modos de ver la familia de manera totalmente diferente, con lo cual la familia era vivida y vista con determinados derechos, y otras pensaban que no había por qué atribuirle estos derechos a la familia. Ahí salió el patriarcado con mucha fuerza, y en algunos sectores me di cuenta que el patriarcado goza de muy buena salud en algunos sectores, ¿no? O sea, que las visiones patriarcales de familia fueron defendidas a ultranza. El golpe a los niños. A los niños hay que sonarlos. Yo lo oí con estos términos, que o sea, a los niños hay que sonarlos de vez en cuando, porque si tú no los suenas, no te hacen caso, y ahora como están las cosas hay que tenerlos bajo control. Es decir, las visiones de la educación, de la crianza, de la propiedad de los hijos en relación con los padres, es decir, esto de que los hijos crecen y hay que darles el espacio, no, en muchos sectores. Es decir, fue realmente bien interesante, aprendí mucho de ese proceso. Y ahora en la práctica clínica me doy cuenta de que la gente te pregunta directamente: ¿usted cree que esto yo lo tenga que ver con un abogado? O sea, ya la opción de la consulta legal ya está instalada en la mentalidad de la gente. Esto lo debo de ver con un abogado. O sea, ya eso está instalado en los recursos que tienen las personas. Y eso es un avance social impresionante. Es un código muy de avanzada. Yo creo que es un código hecho para que dure todo lo que duró del 75 el otro, porque tiene realmente una perspectiva temporal amplia. Hay muchas cosas que incluso yo creo que la realidad cubana no las ha entronizado todavía bien, y eso vendrá para futuro, ¿no? O sea, que hay muchas prácticas que incluso están ya legitimadas en el código, que todavía la gente no las ha... No, esta cosa de discutir qué apellido tiene uno, tiene que ser casos como muy extremos por determinadas circunstancias, pero no es algo que las parejas cuando van a nacer ya lo discuten. Bueno, está dentro de la posibilidad, pero así yo creo que hay prácticas que culturalmente se van a ir afianzando con el tiempo, y de inmediato no necesariamente son las que están primando, ¿no? Igual que pensaba que iba a haber un boom enorme de matrimonios de parejas de iguales, bueno, ha habido muchas parejas de igual, pero en el ámbito de las 1000 parejas en toda la sociedad cubana, no muchísimo más todavía, ¿no? Yo creo que las parejas de igual estaban luchando por el matrimonio por un tema de visibilidad y de derechos, más allá de que haga falta o que les haga falta. Las parejas heterosexuales, muchas no se casan, ahora realmente están más interesadas en casarse por un tema de patrimonios, porque se ha introducido mucho el valor del patrimonio con los negocios privados, con las empresas, con las casas de alquiler, con todas estas cosas. La gente está interesada en preservar cualquier patrimonio que podamos obtener juntos, ¿no? E incluso se está usando todo el tema de clasificar el patrimonio antes de firmar, ¿no? O sea, llegar a acuerdos antes de firmar, donde esto va a ser mío siempre y no va a ser compartido. La cosa esta de los bienes compartidos, ¿no? Esto sí se está haciendo bastante. Es que la realidad cubana también ha introducido un sector social que ya tiene intereses económicos. Yo creo que posterior a la pandemia ha habido un
un cambio sustancial en las familias cubanas. Un eje articulador de este cambio y que ha atravesado a todas las familias cubanas es el éxodo migratorio. Y yo creo que esto es un tema social, pero quien lo protagoniza es la familia. Tampoco realmente creo que es un tema que ha erosionado de una manera importante las relaciones familiares. Porque acuérdate que la familia ya era una familia que desde el 2012 era una familia que estaba envejecida, que había un envejecimiento poblacional y que este éxodo migratorio tiene fundamentalmente edades entre los 15 y los 59 años. Con lo cual estas personas ocupan el lugar de padres, hijos, adultos, esposos, o sea que ahí hay un impacto desestructurante importante en las familias o en la familia familiar. Si tú articulas esta ausencia, este éxodo migratorio con el bajo índice de fecundidad y con alto índice de envejecimiento, las familias han tenido estructuras familiares fundamentalmente pequeñas, ya se ha reducido el núcleo familiar, pequeñas, envejecidas, con más adultos mayores que niños, niñas y adolescentes al interior de la familia, en una estructura basada fundamentalmente en la dependencia, donde la pareja o la pareja no está, sino generalmente es una madre con una persona adulta mayor, un adolescente o un niño. Es decir, que son estructuras familiares muy centradas en la sobrevivencia y muy centradas en el cuidado. Con lo cual son estructuras familiares sobreexigidas, sobrecargadas. Hay una cierta, diríamos, hay una cierta hiperbolización del cuidado y de la función económica. Y desde ahí hay un debilitamiento, por supuesto, de los nexos familiares. Las oleadas migratorias finales estas han sido más precarias, más, es decir, económicamente menos solventes, con lo cual las personas que se van dejando atrás generalmente adultos mayores en una situación económicamente difícil, porque son adultos mayores generalmente pensionados y pensionados por el Estado. Y esto genera una estructura familiar donde hay fenómenos de desestructuración, de precariedad, de primarización de la vida, es decir, ha habido un cambio importante en las estructuras familiares. Eso tiene un impacto social, por supuesto. Eso tiene un impacto social porque la familia en la sociedad cubana es una familia puntal. La familia sostiene las instituciones, sostiene la escuela, sostiene el hospital. Cuando en este momento hay un ingresado, es la familia la que sostiene. La familia resuelve la medicina, la familia resuelve los libros, la familia resuelve los uniformes, la familia sostiene, la familia era como un apuntalamiento importante de la sociedad. Al la familia entrar en una situación de reducción o una situación más de estructuras más reducidas, pues por supuesto hay un apuntalamiento social ahí donde familia y sociedad están en una situación crítica desde el punto de vista social, ¿no? O sea, la dinámica o la dialéctica de la interrelación familia-sociedad, que era familia-escuela, familia-instituciones, familia-centro laboral, es decir, esas interconexiones realmente se han visto debilitadas. Y entonces hay un tema aquí importante de las familias que es la pérdida del capital social de contención. O sea, las familias te expresan: ya no tengo al médico, ya no tengo al amigo, ya no tengo al vecino, ya no tengo... O sea, me falta ese tejido social que fue realmente, o que es realmente muy importante para la sociedad cubana. La sociedad cubana está tejida en redes. O sea, hay muchos apoyos desde todo punto de vista. Y la familia se tejía en redes sociales. O sea, familia, el médico de la familia, o sea, la familia estaba tejida en redes. Entonces, ese debilitamiento del tejido social o de la red social de contención es una de las cosas más graves que yo veo,
¿Por qué? Porque entonces aparece un sentimiento de desprotección, aparece una vivencia de desamparo. La gente se siente por momentos desprotegida. ¿Y quién se ocupa de esto? ¿Cómo yo puedo resolver esto? Es decir, aparece este sentido. Ya no tengo al médico que era amigo mío. ¿Cómo yo resuelvo esto? O sea, lo que yo estoy sintiendo ahora en la consulta es la inminencia de un sentimiento de desprotección o desamparo en las personas, precisamente por este debilitamiento del tejido social donde estaban insertas las familias, ¿no? Entonces, si cada cubano tiene un capital social, los amigos de la Lenin, los compañeros de curso, las madrinas de mis hijos, las tías de mis hijos, que son mis compañeras de curso, o sea, cada cubano tiene un tejido que fue, yo creo que el apuntalamiento intersubjetivo más grande del periodo especial. En el periodo especial, la solidaridad comienza a tejerse de una manera que realmente hubo un sostenimiento social importante. Pero ese no es el sostenimiento social que existe hoy, porque ha habido un éxodo, ha habido una descapitalización de los centros laborales, de los centros educativos. O sea, hay un proceso de descapitalización. Quiere decir que falta personal, falta gente para enfrentar problemas, para dar soluciones a situaciones, falta gente. Y entonces, en ese proceso, yo creo que el tejido social cubano se ha debilitado y este es uno de los problemas. Este es uno de los problemas que aparece como síntoma ahora un sentimiento de desasosiego, de desasosiego compartido. No sabemos cómo vamos a resolver este asunto, ¿no? Y un problema social emergente y crítico desde el punto de vista de cómo devolvemos ese sentimiento de contención social, que siempre lo ha tenido el cubano, cómo lo devolvemos. Ahora se tejen muchas redes transnacionales, la familia está más tejida desde lo transnacional, es decir, la familia está todo el tiempo conectada, y no estamos hablando de parientes, estamos hablando de hijos, de nietos, estamos hablando de personas cercanas, todo el tiempo interconectado, pero el tema o sea, de la descontención está. Soledades, está. O sea, la soledad en Cuba no era una cosa. Yo decía, en Cuba lo menos que se puede sentir un cubano es solo, porque al contrario, lo que tiene es exceso de compañía. Ya yo no digo eso. O sea, eso lo dije en la década de los 80, en la década de los 90, que los cubanos, el problema de los cubanos no era la soledad. Eso parece estar en la prensa, dicho por muchas entrevistas que a mí me han hecho y estas cosas. Yo no digo eso. Ya el cubano siente cuotas de soledad, de no saber para dónde mirar, ¿eh? Pensar que no sé qué voy a hacer. Es decir, esa sensación de incertidumbre, si va acompañada de pérdida de sentido, entonces estás fatal. Si todavía tienes un sentido a qué aferrarte, toda esta lucha es porque yo quiero vivir, sostener este proyecto, o por una fe religiosa. Si tienes a qué aferrarte, quien tiene un porqué para vivir encuentra el cómo, ¿no? El modo de tramitar las relaciones humanas a través de la tecnología, contigo en la distancia, es una de las cosas que también hace que las familias que son hoy día transnacionales están realmente muy invadidas por la tecnología, porque me llamó, no me llamó, lo sé, le mandé unos buenos días. O sea, la gente está muy conectada con los que no están. Entonces ese es un modo. La otra es la tecnología usada para el entretenimiento o para obtener información que tiene un patrón adictivo y que mucha gente ya tiene una adicción al celular. Porque todo es, hay licenciados en Facebook, digo yo, porque todo es todo el tiempo vinculado a la tecnología. Y ahí es donde está realmente el riesgo en los niños, en los adolescentes y en los adultos. El tema de que el uso de la tecnología, primero que dinamita todas las otras formas de comunicación y todas las otras formas de atención. Los niños se aburren con un maestro en la escuela después que tú tienes
un método donde es luz, movimiento, sonido, color. Es decir, todo eso son estímulos muy intensos como para un profesor en una pizarra dándote una explicación. Entonces el aburrimiento infantil con todo es algo que está emergiendo como una realidad, porque entonces nada que no sea esto que tiene un patrón adictivo que te atrapa, que te secuestra, nada de eso resulta realmente interesante. Entonces ahí hay un problema donde hay un exilio a la pantalla, donde la gente vive más vinculada a la pantalla que en el cara a cara. Y el cara a cara, por eso se dice que la tecnología acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Porque la familia muchas veces está cuerpo a cuerpo, pero todo el mundo está mirando una pantalla, todo el mundo está en otra cosa. No te estoy atendiendo, no estoy prestándote atención. Formas de conversación, de diálogo un poco se van como extinguiendo rápidamente, porque los adolescentes no saben conversar, no saben hablar en un diálogo, sino se va más bien extinguiendo en breves palabras, en formas acotadas de respuesta, y precisamente porque ya hasta la emoción no la tienes que expresar. La emoción, yo te puedo estar mandando una carcajada y yo no me estoy riendo. Yo no me estoy riendo. Y te estoy mandando una cosa riéndose todo el tiempo y yo estoy seria. O sea, hasta la emoción te la tramita el celular. No la tienes ni que expresar, la expresa el celular o los emotions. Los emotions te sacaron la capacidad de expresar tú mismo tu emoción. O sea, si estás alegre, pones un emotion de alegría. Si estás triste, pones una emotion. Entonces, tu rostro, tu vivencia queda desconectada del emotion, ¿no? Entonces, sí tiene un riesgo y por lo tanto hay que dosificar, hay que buscar los usos más oportunos, hay que encontrar las maneras. Los padres tienen que tomar control sobre eso, sobre horarios, sobre si no está saliendo bien en la escuela, restringir sí, hacer restricciones de esto, porque es como si los niños hoy día tuvieran una manilla para una barra abierta. Consume lo que tú quieras. No puede ser, no puede ser. Hay que mirar los consumos, hay que restringir, hay que bloquear determinados sitios, todas estas cosas que hoy se hacen en la educación que son importantes. Los padres también tienen que hablar cara a cara porque no pueden estar diciéndole que deje el celular desde mirando el celular, ¿no? O sea, también tienen que restringir los usos o usar o decirle, yo estoy trabajando, yo no estoy jugando ni estoy trabajando, estoy usando esto, o estoy hablando con tu papá por teléfono, no estoy jugando ni estoy haciendo otra cosa, lo estoy usando para esto. Entonces, los usos tienen que estar claros, tienen que estar porque realmente ha habido una gran erosión de la salud y de la concentración en los niños. Todas estas patologías que se hablan de la ludomanía, de los trastornos de hiperactividad, los autismos inducidos, todo eso son patologías sociales que vienen del Internet. Entonces, si es verdad que afectan, el uso afecta, es verdad. Los padres tienen que aprender un poco a convivir con la tecnología ahora. Es muy cómoda, es un chupete electrónico. Un niño, tú quieres que esté tranquilo. Tú vas a un restaurante hoy día, ves un niño con el celular y los padres, las personas adultas conversando y el niño hipnotizado. No participa de la reunión familiar. Obsérvalo, eso es una cosa que se da, pero eso realmente porque entonces no socializan, porque no se interesan. Bueno, o sea, esto tiene, por supuesto, un costo. Al margen de los contenidos que pueden ser agresivos, que pueden ser de violencia sexual, que pueden ser contenidos eróticos, excesivos, o sea, puedes hipererotizar a un niño. O sea, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Por eso los padres bloquean sitios, o sea, hay maneras de bloquear cosas, ¿no? Mira, yo pienso que hay que partir de la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de la familia, porque el problema es que la familia cumple determinadas funciones en su interacción,
pero cuando la familia tiene insatisfechas las necesidades básicas, como alimento, como medicina, se hiperboliza la función económica de la familia y quedan sumergidas la función cultural espiritual, la función de comunicación, la función hasta lo afectivo o la forma de expresión, porque tú pones un núcleo de personas a trabajar o a convivir bajo tensión, bajo carencias, bajo necesidades, y ahí va a emerger tensiones, va a emerger malos tratos muchas veces, va a emerger formas de comunicación es decir, no afectivas. Entonces, evidentemente esto pasa no solo por la familia, sino pasa por crearle a la familia las mínimas condiciones de vida. O sea, para poder satisfacer necesidades. A partir de la satisfacción de las necesidades, yo creo que las familias tienen un gran reto, y es que nosotros tenemos una cultura, nosotros supuestamente tenemos personas instruidas, pero no tenemos cultura en las relaciones interpersonales, no tenemos una educación positiva, una educación respetuosa, no tenemos una comunicación afectiva, la gente no sabe hablar en términos afectivos de qué bien, qué bueno, te quiero. O sea, el lenguaje emocional es muy carente, es muy ausente, es un lenguaje muy instrumental, muy funcional. Llegó esto a la bodega, ve y baja la basura, que no tengo agua, se me acabó esto, tengo que fregar. Ese es un lenguaje realmente muy instrumental, muy basado en lo primario. Entonces, claro que tiene que emerger de la familia un modo de expresar el afecto, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, donde realmente desde ahí es donde verdaderamente está el bienestar. El bienestar no necesariamente está porque tú tengas una casa, porque tengas un carro, porque tengas un techo. Eso ayuda, pero el bienestar familiar no pasa por ahí. Pasa necesariamente por generar o gestar unas relaciones donde tú sientas esto que en psicología se llama confort relacional, donde tú te sientas confortable con las personas con las que vives, no tensas, no resentidas, no adoloridas. Entonces, esto, por supuesto que las miradas de género son muy importantes, porque las formas de comunicación que aprendió o que se aprendió desde las estructuras masculinas, hegemónicas, tradicionales, son formas de comunicación a veces muy ríspidas. No hay, a veces muy desde el poder, muy desde esto, tú no entiendes, tú lo que tienes es que entender. A mí sí me decía un señor aquí en la consulta, ella lo que le pasa, doctor, es que no entiende lo que yo le digo, no entiende, ella lo que tiene es que entender. Una cosa impositiva, autoritaria, viendo a la otra persona como objeto de posesión. Entonces, claro, nosotros tenemos una herencia cultural que justamente promueve relaciones a veces de subordinación, de sometimiento, de callar, de no hablar, de no expresar, de explotar. Es decir, o callo o estallo. No hay como un intermedio donde, entonces hay una cultura o una analfabetización de la comunicación y de la expresión del afecto que no se aprende en la escuela. Es una educación emocional, no se aprende en la escuela, se aprende en la familia, pero si la familia va heredando de una generación a otra esta manera de comunicarse, sí se quieren. Sí se quieren, la gente dice, mi familia, nosotros nos queremos, pero claro que nos maltratamos, nos decimos cosas desagradables, nos herimos, bueno. Entonces, esta cultura de las relaciones es algo muy esencial para que realmente la familia sea el espacio donde se resguarde la dignidad de las personas, la dignidad de las personas. Quería resaltar que efectivamente a veces hay falta de cultura en las relaciones interpersonales, pero hay algo que caracteriza a los cubanos y las cubanas, que es la pasión por la familia. Realmente hay
un sentimiento de que la familia es lo más importante para cada una de las personas en nuestro país. Y si tú te pones a observar y ves un examen de ingreso a la universidad y tú ves afuera del PRE un montón de padres, si tú ves a alguien esperando en el aeropuerto, cosa que ya no existe en ningún lugar del mundo, las familias cubanas van en multitudes a esperar a su miembro al aeropuerto. Es decir, hay una pasión importante de la familia. Y esto habla mucho de nuestra cultura familista. O sea, hemos sido personas que casi la mayoría de los cubanos viven en familia. Si tú ves encuentros de cubanos, lo primero que hacen es enseñar las fotos de su familia, de sus nietos, donde quiera que estén, donde quiera el cubano hace comunidad familiar. Y esto, pues evidentemente, aunque hay una suerte de paralelismo entre estas formas cotidianas de vida, también realmente la familia es un valor importantísimo para los cubanos. Y bueno, la realidad a veces, como decimos, cancela los sueños, pero el amor por la familia y la pasión persisten en construirlos.